Hola, te habla de nuevo Evelyn Izquierdo, profesora de inglés de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Continuamos con el estudio de la oración inglesa en su segunda parte, abordando la lectura de una oración en inglés. Te invito a que me acompañes a descubrir cómo decodificar una oración del inglés al español. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los pasos para decodificar la oración en inglés y llevarla al español. Observa que no te estoy diciendo que traduzcas, sino que decodifiques. Vamos a buscar el equivalente de una frase, bien sea nominal o verbal, o de la oración completa, que esté escrita en inglés, y la vamos a llevar al español. ¿Cómo la diríamos nosotros? Vamos a iniciar leyendo la oración ortográfica completamente, entendiendo como oración ortográfica aquella que comienza en una letra mayúscula y termina en un punto. La leemos completa hasta el final sin preocuparnos por palabras que no conozcamos. Luego vamos a identificar el corazón de la oración, es decir, el verbo. Una vez que sabemos dónde está el verbo o la frase verbal, vamos a segmentar la oración en sus dos grandes partes, sus dos grandes bloques: sintagma nominal con función sujeto y sintagma verbal con función predicado. La primera parte inicia desde la primera palabra de la oración hasta justo antes del verbo o la frase verbal. Todo ese bloque se va a llamar sintagma nominal con función sujeto. Y la segunda parte, la que va desde el verbo hasta el punto final, o si tengo una frase verbal sería desde la frase verbal hasta el punto final, eso se va a llamar sintagma verbal con función predicado. Cuando ya tenemos esos dos bloques bien diferenciados, están separados, vamos primero a analizar y a decodificar lo que aparece en el sintagma nominal. Cuando terminemos de decodificar todos los elementos que están allí, es que vamos a pasar al sintagma verbal. No los vamos a mezclar. Recuerda, primero vamos a decodificar todos los elementos que conforman el sintagma nominal y luego, cuando ya los he agotado todos, es que voy a pasar a decodificar el sintagma verbal. Una vez que hayamos analizado el sintagma verbal, vamos a descubrir que hay una palabra que es la más importante de todas las que aparecen allí en ese bloque. Como es un sintagma nominal, entonces debo identificar dónde está el sustantivo más importante dentro de ese sintagma nominal. También podría ser un pronombre que cumpla la función de ese sustantivo o nombre. Lo primero que voy a hacer entonces es buscar la palabra más importante dentro del sintagma nominal, la cual será un sustantivo o un pronombre. Y después que haya ubicado esa palabra más importante dentro del sintagma nominal, me voy en paralelo a buscar el sintagma verbal y observo dónde está el verbo o la frase verbal, que es el corazón de la oración. Al tener los dos núcleos, entonces sí me quedo con el sintagma nominal y veo si tiene premodificadores y postmodificadores. Cuando ya agote el reconocimiento de cada uno de esos elementos, voy a pasar al sintagma verbal y repito la misma operación. Vamos a ver cómo se decodifica un sintagma nominal. Aquí tengo un sintagma nominal, Beautiful American Women. Al decodificar el sintagma nominal, lo primero que voy a hacer es ubicar el núcleo o palabra más importante de ese sintagma, el cual siempre se va a encontrar en inglés al final de la frase, es decir, del lado derecho. Recuerden que vamos a leer tal como leemos en español, de izquierda a derecha. Pero cuando yo voy a decodificar la información que está en inglés y la voy a trasladar al español, lo voy a hacer ubicando el núcleo del sintagma nominal, que por lo general aparece de último en el extremo derecho. Es decir, que si tengo Beautiful American Women como sintagma nominal, la última palabra que aparece es women. Esa es la primera que yo voy a decodificar del inglés al español. Entonces va a ser así: mujeres americanas hermosas.
primero ubico el sintagma nominal en la oración. Después que ubico el sintagma nominal, busco la palabra más importante o núcleo. En esta frase nominal o sintagma nominal sería women. Y me voy a devolver tantas veces como palabras tenga en el premodificador. Si yo llegara a tener aquí un determinante, podría ser un artículo, un pronombre o un adjetivo que estén modificando a este sustantivo, yo tendría que leerlo primero. Leo primero el determinante, así como se lee en español, y luego vengo a este núcleo del sintagma nominal. Pero como no lo tengo, entonces voy a ubicar el núcleo del sintagma nominal siempre en el extremo derecho, y una vez que lo consigo, si tiene premodificadores, me devuelvo tantas veces como premodificadores tenga. Va a quedar entonces así: mujeres americanas hermosas. En el segundo ejemplo ocurre algo similar. Creative and Exploratory Teaching Strategies. ¿A qué se refieren aquí? A estrategias o las estrategias. No tengo en este caso un determinante, por lo tanto vengo primero a decodificar lo que aparece en el núcleo. Recordando que el núcleo siempre va a estar en el extremo derecho. Es la última palabra de ese sintagma nominal. Decodifico entonces así: estrategias de enseñanza creativas y exploratorias. ¿Por qué en este caso no lo hago hacia atrás? Igual, porque primero tengo un sustantivo que modifica a este núcleo y a su vez él está siendo modificado por dos adjetivos, los cuales están unidos por una conjunción. Eso quiere decir que los dos adjetivos tienen el mismo peso dentro de ese sintagma nominal en cuanto a significado y en cuanto a importancia, ¿no? Entonces, como están al mismo nivel, porque están unidos por esta conjunción, yo puedo empezar a leer desde aquí, luego leo la conjunción y sigo con el otro adjetivo. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Así va a ser el orden. Strategies sería estrategias de enseñanza creativa y exploratoria. ¿Ok? Tengo la conjunción aquí. Estrategias de enseñanza creativa y exploratoria. Bien, ahora vamos a observar otro ejemplo, pero en este caso tenemos una preposición como postmodificador. Si la frase o sintagma nominal tiene preposiciones o cláusulas, el núcleo se encuentra exactamente antes de la primera preposición o la primera cláusula. Vamos a observar este sintagma nominal. Physical Education for Elementary School Children. Observo que tengo 6 palabras aquí, pero ¿en qué orden voy a decodificar? Si yo observo que el sintagma nominal tiene preposiciones o cláusulas, los voy a identificar todos, los puedo encerrar en un círculo o los puedo resaltar. Y me voy a ubicar justamente en la palabra que aparece antes de la primera preposición o de la primera cláusula. Esa palabra que aparece antes debería ser un núcleo, es decir, un sustantivo que es núcleo del sintagma nominal. Esta palabra es la más importante de ese sintagma nominal. Fíjense que es un sustantivo, lo podemos identificar por su terminación, por este sufijo, de modo que education, que es la palabra que justamente precede a esta primera preposición, va a ser el núcleo del sintagma nominal. Una vez identificado, veo que tiene premodificador y por supuesto desde la preposición hasta el final de ese sintagma nominal va a ser el postmodificador. Lo voy a decodificar del inglés al español en este orden. Primero, education, que es el núcleo. Luego, me devuelvo, voy a ir a la izquierda porque tengo un premodificador. Si tuviese más aquí, tendría que devolverme también. Si tuviese un determinante en esta posición, primero leo el determinante,
es decir, el artículo, el pronombre o el adjetivo que esté modificando a este sustantivo, y después me devuelvo según la cantidad de premodificadores que tenga. Una vez que agote todos los premodificadores, voy a continuar leyendo a partir de la preposición o de la cláusula. Identifico primero la preposición o la cláusula y luego observo que después de esa preposición, aquí tengo un sintagma preposicional, observo que después de la preposición tengo otro sintagma nominal pequeño, pero este no tiene la función de sujeto. Sin embargo, como es otro sintagma, yo debo identificar dónde está ese núcleo de ese sintagma nominal y ver si tiene premodificadores y postmodificadores también. Tiene dos premodificadores. Entonces, después de este número 3, la preposición, me vengo al núcleo de este segundo sintagma nominal pequeño y me voy a devolver tantas veces como premodificadores tenga. Entonces el orden será 4, 5, 6. Así lo voy a decodificar al español. Quedaría educación física para niños de escuela primaria. Ahora vamos a decodificar sintagmas verbales. Observen que aquí tengo dos oraciones, una sencilla y una compleja. En la oración sencilla aparece Students normally feel anxious in the beginning. Identifico dónde está el verbo principal de la oración. Aquí lo tengo, feel, sentir. Este verbo principal tiene premodificador y tiene postmodificador. Observen que tiene como premodificador un adverbio porque, como ya les expliqué en el otro video, si tenemos un verbo en presente o pasado simple y aparece un adverbio modificándolo, este adverbio pertenece al sintagma verbal y está modificando a este verbo. De manera que esto lo voy a leer así. Los estudiantes normalmente se sienten ansiosos al principio. A veces tenemos que incorporar artículos o preposiciones en la oración en español porque nosotros sí los usamos. En inglés muchas veces se pueden obviar estas palabras. Quedaría entonces así. Y en la segunda oración, que es una oración compleja, this difference in family structure should indicate that Danish adolescents are generally more autonomous than their American counterpart. Aquí tengo que identificar dónde tengo el sintagma nominal y luego el sintagma verbal. Y eso me lo determina esta frase verbal, should indicate. Este es el verbo principal, pero está acompañado de un verbo modal, de manera que es una frase verbal. Separo en sus dos grandes bloques, sintagma nominal y sintagma verbal. Toda esta parte es sintagma nominal y desde should hasta el punto es el sintagma verbal. Entonces analizo primero el sintagma nominal, el cual tiene una preposición. La primera preposición es la única que tiene, entonces aquí aparece el núcleo del sintagma nominal, es este, difference. Como tiene un determinante, leo primero el determinante. Esta diferencia en la estructura familiar. Family structure es otro pequeñito sintagma nominal. Debo leer primero el núcleo y luego me devuelvo porque tiene un premodificador. Sigo. Una vez que ya he agotado esto, me vengo con el sintagma verbal. Should indicate that. Aquí aparece una cláusula relativa con el pronombre relativo that. Entonces dice, debería indicar que los adolescentes daneses. Esa cláusula relativa encabeza otro sintagma nominal pequeño y leo primero el núcleo de ese sintagma nominal y me devuelvo porque tiene un premodificador, un adjetivo. Sigo con esta cadena de información que realmente es una oración completa. Fíjense que tiene aquí un verbo. Danish adolescents are generally. Entonces, los adolescentes daneses son más autónomos que su contraparte americana. Me devuelvo otra vez porque aquí hay un sintagma nominal pequeñito y tiene un premodificador. Ahora veamos el siguiente video y vamos a poner todos estos conocimientos en práctica.
Muchas gracias por tu atención. Vamos al video número 4. Vamos a practicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Gracias.